Hay una ciudad en México tan grande que 1000 años después de ser abandonada, los propios aztecas la encontraron en ruinas y asumieron que solo dioses habían podido construirla. Le pusieron un nombre que significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Todavía no sabemos con certeza quién la construyó de verdad. México tiene una geografía que rara vez se explica con una sola palabra. Selva, desierto, volcán, arrecife y meseta conviven dentro de las mismas fronteras. Esa variedad ha producido algunos de los lugares más extraordinarios del planeta. Muchos de ellos todavía desconocidos para buena parte de sus propios habitantes. Hoy recorremos 15 de esos lugares. Ciudades que superaron en población a cualquier capital europea de su época. Un lago rosa visible desde el espacio. Y jardines flotantes que los aztecas inventaron hace siglos para alimentar a una ciudad entera construida, literalmente, sobre un lago. Esta ciudad maya, en su apogeo entre los siglos IX y XII, alberga el Castillo, una pirámide de 24 metros dedicada al dios Kukulcán, la serpiente emplumada. 2 veces al año, en los equinoccios de marzo y septiembre, la sombra que proyectan los escalones de la pirámide sobre su balaustrada norte forma la silueta exacta de una serpiente descendiendo. Un efecto calculado, con precisión astronómica, por los propios mayas hace más de 1000 años, sin ningún instrumento que hoy consideraríamos moderno. La pirámide tiene, además, 365 escalones repartidos entre sus 4 caras, uno por cada día del año solar, y aplaudir frente a sus escalinatas produce un eco que imita, de forma casi exacta, el canto del quetzal, el ave sagrada mesoamericana. De una pirámide maya pasamos a una ciudad tan grande que ni siquiera los aztecas, siglos después, supieron quién la había construido. Cuando los aztecas llegaron a esta ciudad, ya abandonada, siglos después de su colapso, hacia el año 550, la encontraron en ruinas monumentales y la bautizaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, asumiendo que había sido construida por gigantes o divinidades, no por seres humanos comunes. En su apogeo, hacia el año 500, llegó a tener más de 100.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, comparable en tamaño a cualquier gran capital de la Europa de la época, y probablemente más grande que la propia Roma en algunos periodos. Sus 2 pirámides principales, del Sol y de la Luna, siguen sin revelar del todo qué civilización exacta las construyó. Los propios arqueólogos siguen sin poder atribuirla con certeza a una sola cultura conocida, ni por qué la ciudad fue finalmente incendiada y abandonada. De la ciudad, que confundió a los propios aztecas, pasamos a una ciudad maya construida justo al borde del Mar Caribe.
A diferencia de la mayoría de las ciudades mayas, construidas tierra adentro y rodeadas de selva, Tulum se levanta directamente sobre un acantilado frente al Mar Caribe, protegida por una muralla defensiva de piedra en sus 3 lados terrestres, dejando el acantilado y el mar como defensa natural del cuarto. Fue uno de los últimos grandes asentamientos mayas todavía habitados y en pleno funcionamiento cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, y funcionó durante siglos como puerto comercial clave para el intercambio de jade, obsidiana, sal y cerámica a lo largo de toda la costa del Caribe mexicano. Su nombre original, Zama, significaba amanecer en maya yucateco, en referencia directa a su orientación hacia el este, perfectamente alineada para recibir los primeros rayos de sol del día. De la única ciudad maya, junto al mar, pasamos a otra escondida en pleno corazón de la selva, bajo la tumba de uno de sus reyes más enigmáticos. Rodeada de selva tropical en el estado de Chiapas, Palenque alcanzó su máximo esplendor entre los siglos V y VIII bajo el gobierno del rey Pacal el Grande, cuya tumba, descubierta en 1952 dentro del Templo de las Inscripciones, reveló una máscara funeraria de mosaico de jade y una losa esculpida que generaciones posteriores de investigadores independientes interpretarían, de forma controvertida y sin respaldo académico serio, como una posible representación de tecnología avanzada. Tras su abandono hacia el siglo IX, la selva cubrió por completo sus templos y palacios durante casi 1000 años, hasta que expediciones del siglo XVIII y XIX empezaron a documentarlas de nuevo. Se calcula que hasta hoy solo se ha excavado y restaurado una fracción, quizás menos del 10%, de toda la extensión real de la ciudad, con cientos de estructuras todavía completamente ocultas bajo la vegetación circundante. De una ciudad maya devorada por la selva, pasamos a un cañón que, en conjunto, hace parecer pequeño a su rival más famoso de Estados Unidos. En el estado de Chihuahua, el sistema de cañones conocido como Barranca del Cobre es, en conjunto, más profundo y más extenso que el Gran Cañón del Colorado, aunque mucho menos conocido internacionalmente pese a su escala descomunal. Está habitado por el pueblo rarámuri, famoso mundialmente por su capacidad de correr distancias extremas a pie, hasta más de 100 kilómetros seguidos, según documentan estudios de fisiología deportiva. Una tradición ancestral ligada a rituales de caza y comunicación entre comunidades separadas por el propio cañón. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico, conocido popularmente como el Chepe, atraviesa toda la región cruzando 37 puentes y 86 túneles a lo largo de casi 900 kilómetros de vía, para conectar el desierto del interior con la costa del Pacífico. Del cañón más grande de México, pasamos a unas cascadas que, en vez de caer, se quedaron congeladas en piedra durante miles de años.
En Oaxaca, dos formaciones rocosas parecen, a simple vista, cascadas petrificadas cayendo desde un acantilado de varias decenas de metros. En realidad, son depósitos de carbonato de calcio, acumulados durante miles de años por manantiales de agua saturada de minerales que, al brotar y escurrir por el borde del acantilado, fueron solidificándose capa sobre capa hasta crear la ilusión de una cascada congelada en el tiempo. Un proceso geológico casi idéntico al que forma las estalactitas, pero ocurriendo al aire libre y a plena vista. En la parte superior, piscinas naturales de agua mineral con una concentración de minerales tan alta que el agua resulta ligeramente efervescente al tacto, permiten nadar justo al borde del precipicio, con vistas al valle cientos de metros más abajo. De unas cascadas de piedra pasamos a un lago que cambia de color según la concentración de sal en su agua, visible incluso desde satélites. En la costa norte de Yucatán, las salinas de las Coloradas producen sal marina desde la época prehispánica, cuando los propios mayas ya la comerciaban con otras regiones de Mesoamérica, a cambio de productos que no podían obtener localmente. Su característico color rosa intenso proviene de una alga microscópica, la Dunaliella salina, que prospera exclusivamente en aguas con una concentración de sal extremadamente alta y libera un pigmento carotenoide como mecanismo natural de protección contra la radiación solar directa. El resultado es un paisaje de estanques geométricos rosados tan intensos que son claramente visibles en imágenes satelitales del planeta y que hoy atraen a miles de visitantes que llegan específicamente a fotografiarlos, generando una industria turística paralela a la propia extracción de sal que sigue funcionando desde hace siglos. Del lago Rosa pasamos a los sumideros de agua dulce que los propios mayas consideraban puertas de entrada al inframundo. La península de Yucatán, al carecer casi por completo de ríos superficiales, depende de miles de cenotes, sumideros naturales formados por el colapso de la roca, caliza sobre ríos y cavernas subterráneas, revelando piscinas de agua dulce cristalina de un azul turquesa casi irreal. Para los mayas, estos cenotes eran considerados portales sagrados hacia Xibalbá, el inframundo, y varios de ellos, como el cenote sagrado de Chichén Itzá, han revelado en excavaciones arqueológicas ofrendas rituales, objetos de oro y jade, y restos humanos arrojados como sacrificio en ceremonias documentadas por los propios cronistas coloniales. Hoy, cenotes como Iq-Quil permiten nadar directamente en esas mismas aguas milenarias, bajo raíces de árboles que cuelgan desde la superficie, decenas de metros por encima, en un ecosistema subterráneo que buzos especializados siguen cartografiando kilómetro a kilómetro. De los cenotes mayas, pasamos a una laguna que cambia de tono según la profundidad del agua, conocida como la de los 7 colores. En el estado de Quintana Roo, la laguna de Bacalar
debe su nombre a la variedad de tonos azules y turquesas que exhibe su agua, cambiando según la profundidad, la vegetación del fondo y la cantidad de sedimento de carbonato de calcio disuelto en cada tramo de sus más de 42 kilómetros de longitud. Bajo su superficie se esconden estromatolitos, estructuras formadas por colonias de microorganismos que se cuentan entre las formas de vida más antiguas conocidas en la Tierra, con linajes que se remontan a más de 3.000 millones de años. Un vestigio viviente de cómo era el planeta antes de que existiera prácticamente cualquier otra forma de vida compleja. Y de los pocos lugares del mundo donde todavía se pueden observar formándose activamente. De una laguna con organismos de 3.000 millones de años, pasamos a unas islas que revelaron su playa más famosa gracias a explosivos militares. Frente a la costa de Nayarit, las Islas Marietas esconden la llamada Playa del Amor, una playa circular de arena blanca completamente rodeada por paredes de roca, sin ninguna entrada visible desde el mar, excepto un pequeño túnel natural que se cruza nadando o en kayak durante unos minutos de marea baja. Según la explicación más extendida entre historiadores locales, el cráter que hoy alberga la playa se formó a principios del siglo XX, cuando el gobierno mexicano usó las islas deshabitadas como zona de pruebas de artillería militar durante varias décadas. Y una de esas explosiones abrió el hueco que, con el paso de los años, la erosión marina y la acumulación gradual de arena convirtieron en la playa oculta que existe hoy. Hoy protegida como parte de un parque marino nacional. De una playa creada por explosivos militares, pasamos a unas cascadas turquesas, escondidas en plena selva chiapaneca. En el estado de Chiapas, a poco más de 60 kilómetros de Palenque, las cascadas de agua azul forman una sucesión continua de saltos de agua de hasta 6 metros de altura cada uno, que descienden en terrazas escalonadas a lo largo de varios kilómetros del río Xanil. Su color turquesa intenso, casi imposible de creer sin verlo en persona, se debe a la altísima concentración de carbonato de calcio disuelto en el agua. El mismo mineral que al depositarse sobre rocas y troncos caídos, los recubre con el tiempo de una gruesa capa blanca calcárea. En 2017, un terremoto en la región abrió una grieta que redujo temporalmente el caudal de las cascadas. Y fueron los propios habitantes de las comunidades cercanas quienes trabajaron para restaurar el flujo natural del agua en los meses siguientes. De las cascadas turquesas de Chiapas, pasamos a un cañón caliente en Hidalgo, donde ríos de agua, a distintas temperaturas, se mezclan dentro de cuevas. En el estado de Hidalgo, en pleno desfiladero árido, un río de aguas termales de origen volcánico brota de una cueva y desciende en una serie de piscinas escalonadas de un turquesa intenso, contrastando de forma casi surrealista
con el paisaje seco y montañoso que lo rodea. El agua, que emerge a temperaturas de hasta 35 grados centígrados por su origen geotérmico, se mezcla dentro de la propia gruta con corrientes de agua fría procedentes de otros manantiales, creando bolsas de temperatura muy distinta a solo centímetros de distancia entre sí. El lugar permaneció como un secreto conocido casi exclusivamente por comunidades locales hasta la década de 1970, cuando empezó a difundirse fuera de la región. Y décadas después, terminó convirtiéndose en uno de los destinos naturales más compartidos en redes sociales de todo México. De un río caliente dentro de una cueva, pasamos a un fenómeno natural mucho más pacífico y mucho más numeroso: la migración de cientos de millones de mariposas. Cada otoño, entre cientos de millones y 1.000 millones de mariposas monarca migran desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel, en el estado de Michoacán. Un viaje de hasta 4.500 kilómetros que ninguna mariposa individual completa 2 veces, porque el trayecto de ida y vuelta abarca varias generaciones sucesivas de la misma especie, ninguna de las cuales llegó nunca antes a conocer el destino que sus genes, de alguna forma todavía no comprendida del todo por la ciencia, les indican cómo alcanzar. Al llegar, se agrupan en tal densidad sobre las ramas de los árboles que estos llegan a doblarse visiblemente bajo su peso combinado. Y el sonido de millones de alas, moviéndose a la vez, se describe por muchos visitantes como un rumor casi audible, comparable a una lluvia ligera cayendo sobre hojas secas. De la migración más numerosa del reino animal, pasamos a un cañón, donde cocodrilos y monos araña conviven bajo paredes de piedra de 1.000 metros de altura. En el estado de Chiapas, el cañón del Sumidero fue excavado durante millones de años por el río Grijalva, dejando paredes verticales de hasta 1.000 metros de altura, cubiertas de una densa vegetación selvática que se aferra literalmente a la roca. Según la leyenda histórica local, cientos de indígenas chiapanecos se lanzaron a este cañón en 1528 para evitar ser capturados y esclavizados por los conquistadores españoles. Un episodio de resistencia que sigue siendo parte central de la identidad regional de Chiapas hasta hoy. Los recorridos en lancha por el río permiten ver cocodrilos, monos araña y garzas anidando en los recovecos de la roca, además de una formación conocida como el árbol de Navidad, donde el musgo y los minerales han formado sobre la pared del cañón una figura natural que recuerda a un árbol decorado, alimentada por una cascada permanente que gotea desde lo alto. Terminamos donde una civilización entera resolvió, hace más de 600 años, cómo cultivar comida sobre un lago sin tierra firme. En el sur de Ciudad de México, la última red de canales que sobrevive del antiguo sistema lacustre sobre el que los mexicas construyeron su capital, Tenochtitlan, conserva la técnica prehispánica de las chinampas,
islotes artificiales de tierra fértil, apilada sobre entramados de ramas flotantes, anclados al fondo del lago mediante árboles de ahuejote plantados en sus bordes, cuyas raíces terminan fijando la propia isla al terreno con el paso de los años. Este sistema, desarrollado por los mexicas hacia el siglo XIV, para poder cultivar alimentos suficientes en una ciudad rodeada de agua, permitía hasta 7 cosechas al año gracias a la humedad constante del suelo, y llegó a alimentar a una población que los cronistas españoles calcularon, con asombro, en varios cientos de miles de personas solo en la capital. Hoy, coloridas trajineras recorren los canales que aún sobreviven, mientras agricultores locales siguen cultivando flores y hortalizas sobre las mismas chinampas que sus ancestros construyeron 6 siglos atrás. Una ciudad tan grande que los aztecas, siglos después, la atribuyeron a dioses. Una pirámide que calcula el equinoccio con sombras. Un lago rosa visible desde el espacio. Una playa que nació de una explosión militar. Y un sistema de agricultura flotante que sigue alimentando a Ciudad de México exactamente igual que hace 600 años. México no necesita fronteras con otros países para contener esta variedad. Selva, desierto, arrecife y cordillera conviven dentro del mismo territorio, produciendo algunos de los paisajes más extraordinarios que existen. Muchos de ellos todavía por descubrir para buena parte del mundo.